Bueno, estamos súper felices, muy contentas de darle la bienvenida a estas mujeres poderosas que honro, que admiro con mi corazón. Quiero presentarles a Ati Kiwa, concejala Aroaca, a Ruth Chaparro, directora de la Fundación FUCAI, y a Beatriz Pichimalén, que ya se va a conectar en unos segunditos con nosotros por este tema de la tecnología, que es una abuela mapuche muy hermosa que también nos está acompañando. La verdad me siento muy contenta de poder dar este espacio para la voz de la ancestralidad y para la sabiduría de las abuelas. De verdad, gracias por permitirnos conectar un poco con sus conocimientos, con sus saberes ancestrales y con conocer un poco más de las culturas indígenas. Así que voy a empezar con un tema que le da el nombre a este festival, que es la luna, se llama Chamana Moonfest, porque la luna para mí siempre ha sido la inspiración que nos lleva de una u otra manera a reconectar con los ciclos del agua, a reconectar con los ciclos de esos 4 tiempos que las mujeres también vamos teniendo durante nuestro ciclo. Y pues yo quiero hoy como conocer un poquito a ti, a partir de tu cosmogonía aroaca, ¿qué significado tiene la luna para ustedes y cómo conectas la luna con la mujer? Muchísimas gracias por invitar la cosmología del agua de la sierra a participar de este importante festival. Un saludo para todas las mujeres que están haciendo en el marco de esta pandemia magia para transformar el arte en agua. Y lo primero que quiero decir es esa sincronía que hay entre los ciclos femeninos que están en nuestro cuerpo y los ciclos de la luna. Cada 28 días aproximadamente, pues hay un cambio en el ciclo de la luna, en nosotros también. Y qué importante es que seamos conscientes de esta sincronía, porque la luna rige el calendario agroecológico y tal vez de los aportes más bellos que la mujer ha hecho a la humanidad fue haber domesticado la semilla hace aproximadamente 10.000 años. Cuando la mujer domestica la semilla, surge la agricultura, la cultura de la tierra, y ha sido el ciclo lunar la base de estos calendarios agrícolas sobre los cuales se sustentan nuestras economías de subsistencia, nuestras economías de la naturaleza, que hoy están siendo sacrificadas por las economías de mercado, pero yo creo que en el marco de esta pandemia tenemos como especie humana la profunda necesidad de sanar nuestra relación con el agua, de reconciliar nuestra cultura, el arte, con el ciclo natural del agua y de armonizar nuestro hábitat, nuestras ciudades, nuestro entorno con el ciclo natural del agua. Y por supuesto que el tiempo de la luna es la base de un futuro saludable, justo, sustentable y en paz. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya está conectada Beatriz? ¿Ya está en conexión? ¿Sí está Beatriz? Hola, Beatriz. Sí. Hola. Hola, Beatriz. Hola, Beatriz. Qué alegría tenerte por acá. Bienvenida. Igualmente. Bueno, no las veo, no las veo, pero lo importante es que ustedes me vean a mí. Así es, y que nos sentimos acá conectadas todas. Gracias por estar aquí, Beatriz. Gracias. Al contrario, Beatriz. muchas gracias por la invitación. A ti, No, gracias a por ti. estar. Beatriz, yo quisiera que nos contaras desde tu cosmogonía mapuche y desde el lugar de tu carrera como cantora, ¿qué lugar ha tenido la luna dentro de toda tu creación? Bien, naturalmente la luna, como recién se estaba explicando, tiene una total connotación con la Mapuñuque para nosotros, que es la madre tierra. Al ser nosotros, la especie humana, un gen de esta tierra, de esta madre tierra, nos toca absolutamente en sus diferentes periodos y en sus diferentes momentos. Naturalmente que nosotros como gente de la tierra, que eso es lo que traduce la palabra mapuche, mapu como tierra y che como gente, tenemos una veneración hacia todo lo que está relacionado y lo que es natural, porque como digo, somos parte de este hábitat, ¿verdad? De esta forma que tenemos de vida, a tal punto que tomamos la inmediatez de nuestro espacio, de nuestro lugar, miramos
el hábitat que nos rodea y por tanto somos parte de ese hábitat y tomamos ese nombre. De manera que yo vivo en la zona, en un territorio donde está el punto cardinal este y soy puelche. Puel por el punto cardinal este y che gente. Si viviera en el oeste diría guluche, si viviera en el norte diría picunche, y si viviera así en cada lugar le damos una denominación, una voz para nombrar el lugar, y si yo viviera en la luna, suponiendo que en la luna fuera habitable, entonces sería Cuyenche, porque para nosotros la luna es Cuyen. De manera que tenemos un canto, una rogativa, un saludo, toda una expresión en los diferentes momentos y facetas que la luna nos muestra y como tal nos rige. Pero esto no es algo que decimos nosotros como gente de la tierra, como gente mapuche, esto es así. ¿Verdad? La mar se encarga de ver cómo la luna la va rigoreando, la va manejando, le va diciendo en qué momento va a subir y en qué momento va a bajar. Las apariciones de los animales, de las aves, los frutos, cómo las plantas tienen su ciclo y a través de la energía lunar es que ellas también nos ofrecen esos frutos. Y nosotros, por supuesto, también como mujeres, como parte, la otra parte de la dualidad, el opuesto de la dualidad en el gen, en el espíritu de la gente, entonces también somos regidas por ello y es el momento también cuando damos a luz, cuando parimos. De manera que la Kuyen, como decimos, nuestra Kuyen Ñuque, nuestra madre luna, tiene toda una connotación, al igual que el sol y al igual que cada uno de los elementos, ¿verdad?, que habitan y que, con el cual nosotros compartimos. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, y desde el lugar de la luna y de la música, que es lo que tú representas, los quiero invitar a que escuchen un canto de la maestra Beatriz Pichimalén, inspirado en la luna. Mai marica al fugo no fichar, mai marica al fugo no cuché, mai marica al fugo no el chafomo, mai marica al fugo no el chawenchu. Facianto con huezungu tatimol fon. Facini que thuan ni requituan mu, petumon el paín, petumon el cuifiquizungu tati. Saludamos a la pareja de ancianos y a la pareja de jóvenes que están allí, morando más allá del cielo azul. Hoy traigo palabra antigua. Traigo mi palabra y mi trabajo, porque aún estamos vivos, como ella, que gira, que habita, que mora y nos mira. Guay que alelo, guay que alelo, guay que alelo. Guay que alelo, guay que alelo, guay que alelo, guay que alelo. Ni rangin meu mabu, quien guay que alelo, guay que alelo. Guay que alelo, guay que alelo, guay que alelo, guay que alelo. En el medio del cielo, la luna da vueltas, gira la luna, y desde ese profundo cielo nos observa, nos mira, nos hace crecer. Guay que alelo, guay que alelo, guay que alelo. Ni rangin meu mabu, quien guay que alelo, guay que alelo. Guay que alelo, guay que alelo, guay que alelo, guay que alelo. El agua va. El agua no se detiene, siempre avanza y no retorna. A veces sufre el agua. En su camino conversa con las piedras, conversa con las plantas, con las aves, con los frutos. Con el aire danza la pobre agua. Porque piensa, sufre, llegará a la mar. Cuando llegue a la mar, siente que va a morir. Lo que no sabe
Lo que no sabe el agua es que cuando llegue a la mar será océano. Ra, 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 quile. Ra, ra, quile, ra, ra, quile, ra, ra, quile. Ra, ra, quile, ra, ra, quile, ra, ra, quile. Ra, ra, quile. Ra, ra, quile, ra, ra, quile, ra, ra, quile. Ra, ra, quile, ra, ra, quile, ra, ra, quile. Allí va, llega al borde, se funde con la mar y entonces va y vuelve. Yaquiliquilengo, 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 yaquiliquile. Yaquiliquilengo, yaquiliquilengo, yaquiliquile. Yaquiliquilengo, 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 yaquiliquile. Yaquiliquilengo, yaquiliquilengo, yaquiliquile. Bueno, pues qué hermoso canto. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por compartirnos esa inspiración que es indiscutible ligar al agua, como lo estamos hablando en este conversatorio lunar. Y quiero preguntarle a Ruth Chaparro, que quiero contarles también a todos que ella es la directora de la Fundación FUCAI, que es la fundación que se está encargando en este momento de ayudarnos a hacer real este sueño de poder llevar el agua a La Guajira. A través de ellos es que vamos a lograr que llegue tantos litros de agua que ustedes nos están ayudando a conseguir a través de este pañuelo mágico para que realmente sea entregado a esas comunidades. Yo quisiera preguntarte, Beatriz, pues este líquido, este elemento que llevamos dentro, que a veces se nos olvida que llevamos dentro, ¿no? ¿En qué momento se empezó a escasear desde la visión que tú tienes del trabajo con las comunidades indígenas? ¿Cuál es la situación real de que viven los wayú? ¿Por qué están sin agua más allá de que no haya llovido? ¿Hay algún tipo de explotación minera? ¿Qué está pasando con los ríos? ¿Qué está pasando en esa zona para que realmente ellos no tengan acceso al agua? Bueno, el Bueno, agua, es una triste realidad, dolorosa y además mezquina. Mezquina no por el agua ni por las comunidades originarias, sino por quienes nos tienen a cargo a veces y son las personas que tienen los que ahora nosotros denominamos cuyin o dineros, ¿verdad? Y son los que pueden y creen que pueden comprar y vender todo lo que hay sobre la madre tierra, sobre la Mapuñuque. Y en verdad están totalmente equivocados, porque si el agua nos falta, aunque falte hoy a una persona o a una comunidad o a una gran parte del mundo, luego va a tocar a todas las especies y entonces todos habremos perecido. El agua es uno de los, yo no digo nada nuevo con esto, es uno de los 4 elementos que sostiene la vida de todas las especies, no solo la humana. Y cuando empiezan estas privatizaciones, enfermar los espacios, la tierra, el aire y el agua misma, es cuando empieza entonces a escasear. Porque ¿qué hacen? La derivan para los lugares que quieren, para los propósitos que quieren, estos seres que tienen la posibilidad y la potestad de comprar y de vender, como ellos consideran, pero la verdad es que a las energías no se las puede ni comprar ni vender, porque podemos hacer algunas cosas, claro, de hecho se han hecho, de hecho no hay agua en la comunidad Wayuu ahí de Colombia. Sin embargo, no hay agua en algunas comunidades del sur de lo que ahora es la República de Chile y para nosotros el Gulumapu. No hay agua en muchos lugares del mundo. ¿Y por qué? No es porque la tierra, que es tan generosa, que en verdad es una semilla que prende y da fruto en todos lados, y el agua también, nos lo mezquine, sino porque quienes una de su especie, que es la humana, y probablemente la que mayor posibilidad tenemos porque tenemos la capacidad de pensar,
pero si ese pensamiento lo orientamos a lo positivo, a lo bueno, a lo comunitario y venerar lo que la Mapu Ñuque nos da, ¿verdad? Porque ella está entrada en años como buena madre que es, pero sigue siendo tan generosa y nos ofrece, nacemos y todo está, o todo debiera de estar. Y ya hay generaciones que nacen y adolecen, padecen el no tener agua. ¿Qué va a suceder cuando el agua se acabe? Porque si seguimos de esta manera, ensuciándola, derivándola para los lugares de sus cursos que no corresponde, no permitiéndole su curso, porque el agua es como la sangre en las venas de las personas o de los seres, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros se la cercenamos o las malgastamos o sobre todo la ensuciamos, pues nos vamos a quedar sin vida, así de simple. Algo está sucediendo, algo nos está avisando la Madre Tierra. Hay que ver si vamos a poner atención y si vamos a comprender este mensaje. Bueno, más allá de todo eso, nosotros veneramos a través del canto, porque entendemos que es una manera de hablar con su idioma y por eso es que solemos cantarle. Así es, Beatriz. Muchas gracias. Así es. Y pues cuéntanos un poquito. Bueno, Ruth. el agua es la esencia de la vida, al igual que la mujer. La vida, dicen, el semen es de naturaleza húmeda, los óvulos son de naturaleza húmeda, la gestación se da en el agua, hasta la palabra debe ser mojada para poder ser pronunciada, y no es posible el lenguaje sin saliva. Las mayores alegrías y las mayores tristezas son imposibles sin lágrimas. Somos agua. Y cuando se acaba el agua, se acaba la vida. Dicen, el agua para varios pueblos es la saliva del Padre Creador. Y cuando se profana el agua, cuando se contamina el agua, cuando se secan los ríos, alguien paga el precio. Y quienes pagan el precio muchas veces no son los que han provocado este holocausto. Más de 5,000 niños en La Guajira, muertos por desnutrición asociada a la carencia de agua y de alimentos. ¿Y quién es el responsable? La Corte Constitucional sacó la sentencia T-302, donde dice hay un estado de cosas inconstitucional, porque se ha violado de manera masiva, estructural, integral durante las últimas décadas los derechos de estos niños menores de 5 años y de sus comunidades. Responsables todos, por supuesto, quienes toman las decisiones en las entidades territoriales, la empresa privada, toda esta visión extractivista, que todo vale, estos países arrogantes, desarrollados, que para ser felices secan los ríos, y los niños pagan ese desarrollo con su vida, ese desarrollo arrogante que va acabando con el medio ambiente y con la gente, tiene que ser repensado. El agua es una madre, el agua se cansa, el agua también sufre, se enferma, siente, y el agua también toma venganza. Y quienes defecan en el agua algún día tendrán que comerse sus propias heces. Todo lo que se le hace al agua, se lo hacemos a toda la humanidad, porque estos cuerpos son agua. Exacto. Tenemos que trabajar conjuntamente. He visto personas tomando barro espeso porque no hay agua en La Guajira, los sapos, las mariposas, los chivos llorando en el desierto buscando agua. No porque hay un cambio climático natural. Las causas son antrópicas. Los seres humanos estamos habitando mal la tierra y somos responsables todos, como sociedad civil, cómo consumimos el agua, cuál es nuestra relación con el agua, qué estamos haciendo. Es muy fácil señalar a otros sin pensar en nosotros. El llamado es ya, este pañuelo se transforma en agua. Para medidas de corto plazo, mientras los responsables tienen que tomar medidas estructurales. Gracias a ustedes por sumarse a esta gran campaña que se complementa con llevar agua, a veces en carro tanque, construir pozos, entregar bidones o entregar tanques o abrir pozos subterráneos o pozos artesanales, pero a su vez con procesos jurídicos para que los responsables asuman lo que les corresponde. Los presupuestos existen, tienen que invertir en lo que tienen que hacer. Y los niños no pueden seguir pagando con su vida la miopía de los adultos.
es verdad. Gracias. Gracias por tus palabras. A ti, tú como concejala y defensora de los derechos de la naturaleza como lo es el agua, cuéntanos qué acciones concretas a nivel legislativo están en proceso o que hayas podido lograr para ayudar a la preservación y el cuidado de este elemento tan importante para todos. Gracias. Lo primero que quiero traer aquí a la memoria es ese ejercicio ciudadano que hicimos en el año 2008. Más de 1.300 organizaciones sociales que firmamos e inscribimos un referendo para que el agua sea un derecho humano fundamental en nuestro país. Y el Congreso de la República le dio la espalda a un referendo que tenía el respaldo de más de 1.500.000 firmas. Sin embargo, en ese momento, como concejala de Bogotá, me di a la tarea de que en el Consejo de Bogotá quedara un acuerdo que garantizara el derecho humano al agua, el mínimo vital, y en ese momento a la fecha de hoy, 800.000 familias han recibido el mínimo vital de agua. En el marco de esta pandemia, 40.000 familias aquí en el Distrito Capital no han podido pagar el servicio de agua potable. Quiero decir que Colombia es la tercera potencia hídrica, tenemos el 65% de los páramos, 2 mares, que es la mitad de nuestros ecosistemas, los ecosistemas marinos. Tenemos la Sierra Nevada, que es la fuente de agua más importante del Caribe. Sin embargo, tenemos que pensar en un ordenamiento hidrográfico. Este año, en mi tercer periodo, estoy trabajando en una iniciativa que es Bacatá Hidrópolis, recordándole a este país y a este continente que somos pueblos del agua, somos naciones del agua, esos principios de origen, esos principios de la ley de origen que nos recuerda que un principio básico del origen de las civilizaciones humanas es aprender a relacionarnos con nuestros ríos como actores fundamentales del territorio. Colombia tiene 7 ríos reconocidos como sujetos de derechos: el río Atrato, el río Conveima, el río Cocora, el río Pance, el río Magdalena. El 80% de los colombianos somos parte de la cuenca del Yuma en lengua indígena. Es decir, el río Bogotá, el río Cauca, el río Medellín son ríos hermanos que fluyen hacia el mar Caribe, que es el útero de la madre para nosotros, Aluna, Ati, Arruama. Nuestra matriz es hídrica, y si recordamos la memoria prehispánica de este territorio que se llama Caribá, tierra de agua, porque es que Colombia nos llamamos hace 200 años, que es un nombre por demás que significa tierra de Colón, y todo esto tiene que ver con una mentalidad colonial de arrasar, de extraer, la extracción del agua para los monocultivos, por ejemplo, la palma en el Cesar. De 25 municipios, 23 están sembrados en palma. Esta es la geopolítica del hambre y la sed. Yo creo que las mujeres tenemos hoy el deber ético de pensarnos una economía viva, una democracia vital. ¿Y qué es esto? Donde nosotros podamos decidir entre el río limpio y libre que baja por nuestros territorios o entre el río que se nos secuestra, que se nos privatiza, que se nos contamina. Y yo creo que lastimosamente al norte de Colombia, en el Caribe colombiano, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, implementó los planes departamentales del agua que aseguraron el agua para los megaproyectos y sus intereses, pero condenaron a la geopolítica de la sed, a nuestros niños. Yo creo que frente a eso hay que ser muy claros. Los niños en La Guajira no se están muriendo de desnutrición, los están matando. Y el Estado es cómplice de este etnocidio, de este genocidio. ¿Qué significa para una mujer indígena que el 70% de nuestros niños menores de 5 años hoy tengan desnutrición crónica? Que de cada 1.000 niños que nacen mueran 250. Cuando uno compara estas cifras con el resto de niños del país, hay unas brechas de inequidad.
Para nosotras significa el exterminio de nuestras generaciones. Queremos la solidaridad de todas las mujeres para salvaguardar nuestras futuras generaciones, pero también la tierra. No somos pobres. El empobrecimiento es cuando nos secuestran los ríos, cuando fumigan la sierra con glifosato, cuando contaminan nuestros ríos, cuando se privatiza, se contamina y se avanzan todas estas políticas de mercantilización del agua. Por eso el valor intrínseco que tiene el agua es un cambio de paradigma que necesitamos hacer. El agua no es una mercancía, tiene un valor intrínseco, tiene derechos. Por eso el movimiento por los derechos de la naturaleza hoy avanza en esta agenda a nivel regional. Necesitamos que la naturaleza también avance. En Ecuador, la Pachamama está en la Constitución. En nuestro país tenemos que dar este paso. En Bolivia, la ley de los derechos de la madre tierra avanza. Tenemos que constitucionalizar las cosmologías del agua de los pueblos indígenas. Somos hijas del agua, somos agua, y salir de estas ideas occidentales que le han hecho daño al mundo y daño a la humanidad, que separan al ser humano de la naturaleza, que separan la cultura de la naturaleza. No, yo creo que las ideas indígenas en el marco de esta pandemia nos enseñan que somos uno con el agua, con la tierra, con el aire, con el sol, en pensamiento, en corazón, en espíritu, en cuerpo, con las plantas, con los animales, con los minerales, con la diversidad humana. Somos una unidad, y con la luna, cósmicos. Por esto es un camino de sanación cósmico y político. Nosotros no podemos limitarnos a ejercer nuestro voto, tenemos que pasar al camino del buen vivir, y eso significa salir de estas miradas hegemónicas. Así que los mamos y las mujeres, en un trabajo de consulta a la Madre Tierra, recibimos una respuesta, y es que el futuro será el agua o no habrá futuro. El futuro será femenino o no habrá futuro. Y eso significa que las mujeres no podemos seguir justificando y legitimando este modelo de desarrollo. Tenemos que pasar al buen vivir, y desde nuestras bases comunitarias, los círculos de las mujeres son procesos comunitarios de transformación. Aquí en las ciudades vamos a avanzar en los ecobarrios, en procesos de acupuntura, vamos a avanzar en la red de comunidades del agua. Es que los zenúes lo sabían, estaban viviendo en armonía con el río. Es que los muiscas lo sabían aquí, están los camellones, los incas, Tenochtitlán era la ciudad del agua. Es un hábitat en armonía con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. En el marco del POT, en Bogotá, lo que estamos invitando es a armonizar, a reconciliar la ciudad con el ciclo natural del agua. Hace 500 años empezó este desencuentro con el agua, y ¿qué hemos hecho? Canalizar, contaminar. Por eso sanar nuestra relación con el agua hace parte de ese mensaje y ese llamado del corazón de la tierra, la Sierra Nevada de Santa Marta, y el trabajo que estamos haciendo es transitar hacia una nación que recuerda que somos pueblos del agua, somos del Yuma. Ay, muchas gracias. Gracias por recordarnos, por traernos esta memoria tan necesaria para el planeta en este momento, de recordar que somos agua, que es que no podemos sentirnos como algo ajeno al agua, no podemos mirar los ríos como algo que está rodando, fluyendo fuera de nosotros. Somos un río, somos el mar dentro de nosotros, y realmente poder conectar con esa conciencia de que todo lo que le hacemos a nuestra propia agua es lo que le estamos haciendo al agua general del planeta, y viceversa. Lo que están haciendo afuera a los ríos es lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Así que hasta que no sanemos esa relación, no vamos a poder fluir con vida. Así que quiero preguntarle a Beatriz, que también el agua es una de sus inspiraciones, y agradecerte por tu labor de rescatar toda la memoria de tus pueblos mapuche a través de tus cantos. Quisiera saber, ¿cómo sientes tú que podemos restablecer esa relación con el agua para que de verdad tengamos conciencia de que sin agua no hay vida? En verdad yo siento que nosotros como gente, no hemos roto esa relación, no tenemos nada que restablecer con ella, con el agua,
porque al hablar su idioma, al cantarle, al pretender que sienta nuestra llegada, a veces me sucede que voy a un río a cantarle por la necesidad, o llego a un país, a un lugar en donde nunca pisé antes. Lo primero que voy a hacer es ir a saludar esa tierra, y si esa tierra tiene un poco de agua, ya sea en laguna, en río, o toca parte del océano, o lo que fuera, un ojo de agua, entonces simplemente voy a presentarme y tengo que buscar la forma para que ese espacio de agua entienda y sepa que estoy allí y estoy pidiendo los permisos necesarios. Y esto no es ni una metáfora ni algo superlativo, simplemente es como cuando uno llega a la casa de alguien y si no es invitado todavía con mucho más cuidado, ¿verdad? Y aunque lo fuera en esa invitación, llegar y pedir el permiso para poder y esperar que nos permitan entrar, que nos conviden a lo que sea, a sentarnos o un vaso de agua. Entonces, dentro de la vitalidad que es y del respeto que tenemos con todo lo que la Madre Tierra nos ofrece, es que yo me relaciono de esta manera. Entonces siento que nunca hemos establecido un corte, nosotros nunca hemos roto, justamente lo que hemos perdido muchas veces es la vida. Nosotros denominamos huaychafe a nuestra gente joven, que son como, podríamos decir, los soldados, las personas que están encargadas precisamente de poner su primera barra, su primer momento, su vida joven, para defender esa tierra y en esa tierra el agua cuando vienen naturalmente a por ella. Entonces, sucede que muchas veces nuestra gente joven, los huaychafes, son asesinados por esta defensa del agua. Defensa en el sentido de que la tierra está allí y nos ofrece. Entonces, ¿cómo vamos a permitir o dejar simplemente que la gente, quienes quieren o pretenden, hagan de ella uso y abuso? No, de ninguna manera. Entonces, esa relación, la Mapuñuque, la tierra, la madre tierra, sabe lo que hacemos, sabe cómo nos comportamos. Ahora, ¿cómo hacemos para que estas personas varíen esta situación egoísta, mezquina, de la que tan bien se describió recién, ¿no? Hace un momento, no tengo mucho más para agregar respecto de aquello, pero ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros tenemos una manera de relacionarnos para solicitar, que decimos, un buen pensamiento, un pensamiento claro, un pensamiento bueno, un corazón limpio para poder seguir andando. Ojalá, rogamos que eso suceda. Nos comportamos en función de eso para tener nosotros también y no desviarnos. Pero otra cosa no podremos hacer, porque hay que convencer a aquel o aquella que está creyendo que está por encima de la tierra, cuando en realidad es apenas una ínfima parte de ella. Entonces creemos que es una forma. Por lo pronto hacemos lo que nos toca y es estar en relación con el agua y con todas las energías de la tierra. Y una de las formas es cantarle. Gracias. Gracias, Beatriz. Ruth, sabemos que llevas más de 36 años trabajando y apoyando todos esos procesos de desarrollo social y que todo comenzó a partir de una experiencia que tuviste con los Icuani a los 18 años, donde te diste cuenta que los trataban como animales y los discriminaban, les decían los irracionales. Yo quisiera saber cómo ha sido tu labor en todo este proceso, que has logrado transformar y si sientes que esa realidad ha cambiado desde el lado de la discriminación. Pues bueno, yo creo que el trabajo ha sido básicamente escucharlos atentamente y tomar en serio sus sueños, sus aspiraciones, sus preocupaciones y acompañarlos. Realmente me he sentido muy honrada de permitir que estos pueblos nos permitan acompañarlos en sus justas luchas y compensar en mínimo el daño que se les ha causado, que realmente es un daño irreparable. Entonces, hacemos investigación, hacemos procesos de formación bilingües e interculturales, por supuesto, con una participación activa de ellos como actores principales.
sembramos en la Amazonía más de 4.000 hectáreas sembradas porque pensamos que no basta con criticar y con hablar y con hacer encuentros y seguir viajando, sino hay que sembrar, hay que volver a la tierra. Nuestros profesionales volvieron al machete, al hacha, al palín, a sembrar abundancia. Mientras nosotros sembramos 4.000 hectáreas en 8 años, durante la pandemia en el 2020 depredaron 70.000 hectáreas de bosque amazónico. Necesitamos tomar conciencia. En realidad hay un problema de educación estructural. Estos criollos nacidos en América, colombianos y latinoamericanos, nos creemos superiores, somos racistas. Y en el fondo el racismo es un desprecio a nosotros mismos. Cada vez que despreciamos al otro es porque no nos queremos a nosotros. Entonces es trabajar por un país más incluyente, más equitativo, más respetuoso de sí mismo, que logre superar esta violencia tan difícil de hacernos daño de la manera menos inteligente. Estos pueblos nos han enseñado que todo acto de violencia es falta de inteligencia y todo acto depredador del medio ambiente es falta de visión y de educación. La educación que estamos recibiendo es una educación equivocada. Es una educación arrogante e ignorante que pasa por encima decimos nosotros, de la abundancia de lo invisible. El suelo tiene miles de seres vivos. Basta con estar en los llanos y escuchar cómo cantan todos los grillos y cómo en la noche se despierta la diversidad invisible. Y vamos quemando sin saber que estamos quemando. Entonces, acompañamos también procesos jurídicos, hacemos soberanía alimentaria. En La Guajira tenemos varios procesos, construimos escuelas con ellos, hacemos la ruta del agua en el desierto, acompañamos a estas mujeres a buscar el agua, como buscar una aguja en un pajar. Llevamos pastas, tanques, ayudamos con pozos perforados, hacemos alianzas interinstitucionales. La Guajira es grande, diversa, todo lo que hagamos será insuficiente porque necesitamos soluciones estructurales y ya Atiquigua decía, no es exclusivo el problema de La Guajira, es a lo largo y ancho del país, pero también de América Latina y de muchos otros países donde esta especie depredadora y miope no toma conciencia de que lo que está de por medio es la supervivencia de sí mismo. Pasamos la vida aprendiendo de estos pueblos. Detrás de estos pueblos hay una sabiduría extraordinaria y allí hay soluciones para los problemas modernos. Son pueblos que no producen basura contaminante por toneladas, que no consumen, ahorran, explotan y después se declaran en crisis, con depresiones, terapia 1, terapia alternativa 2, después no sabe qué inventar para poder volver al equilibrio. Sería muy sencillo resolverlo si escucháramos con el corazón a estos pueblos. Soñamos, y es lo que estamos haciendo con este evento, de articular el arte, todo este movimiento de mujeres, con la solidaridad, con el medio ambiente, haciendo no solamente la industria del arte y la industria musical, sino una industria que respeta a la gente y el medio ambiente. Así que celebro este movimiento que ustedes hacen posible. Sabemos que es muchísimo trabajo, pero soñamos con el desarrollo empresarial que tenga responsabilidad social y ambiental. Es imposible seguir aceptando empresas depredadoras que se creen los dioses del mundo. Ajo. Ati, tú que fuiste una mujer, bueno, que eres una mujer que creció en la sierra, que creció con su abuela, en todas las tradiciones de ese pueblo arhuaco, ¿en qué momento sentiste que tu labor era fuera de tu comunidad, lejos de tu entorno natural, pues a llegar al lugar al que has llegado ahora, de ser concejala? ¿Cómo sientes que ha sido ese proceso al ser mujer y al ser indígena? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo sientes que ha sido como todo ese camino y en qué momento tomaste la decisión? Bueno, quiero agradecerle a mi abuela. Ella me dice, nosotros no somos de por aquí, nosotros somos de las nieves perpetuas. Vivía con su madre a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, en la parte más alta, huyendo de toda esa violencia
que hemos tenido que soportar desde la conquista, la colonia, la república, hasta nuestros días. Mi bisabuela fue raptada cuando la misión capuchina subió a la sierra. Así que yo creo que he heredado la resiliencia de cada una de las generaciones de sobreponerse a un continuum de violencias y múltiples discriminaciones. Yo le pido a las mujeres que trabajemos por un mundo sin violencias. En este país, antier, le dieron 3 disparos a una líder comunitaria del pueblo arhuaco. Nosotros somos de un feminismo comunitario porque creemos que la única manera de transformar nuestras realidades es juntas, es en comunidad. Por eso creemos en un feminismo, en un liderazgo alternativo, circular, pero también en un ecofeminismo. La violencia contra la tierra es la misma violencia contra las mujeres. Por eso creemos que este sistema económico capitalista global que mira y trata la tierra como una despensa tiene que ser a la luz de esta pandemia desnudado y cambiado por un mundo donde a la tierra se le devuelve su dignidad, donde le devolvemos también no solamente su dignidad, sino activamos toda la cartografía sagrada de la tierra. El pueblo arhuaco ha dado luchas históricas valiosísimas. Yo solamente quiero decir que en Colombia es el primer territorio ancestral reconocido. En el año 72, la línea negra, entender que tenemos formas de ver y habitar la tierra distintas, que no hay una sola manera de ver la tierra y de habitarla, yo creo que es importante. Y aquí en Colombia hay un problema, y es que, por ejemplo, el río Bogotá son 42 municipios y los 42 alcaldes no se ponen de acuerdo en cómo sanar al río Bogotá. Tenemos que organizar esto de nuevo, mujeres. Nuestro país necesita una ley alternativa de ordenamiento hidrográfico, el agua como base del ordenamiento de nuestras vidas, pero para eso nosotros tenemos que pasar de la resistencia al poder. Nosotros necesitamos el poder más grande de todos, que es la voluntad, y la voluntad política para hacer los cambios que este país necesita. Entonces, cuando a mi madre la desplazan en el año 2004, estaba haciendo un proceso comunitario. Mi mamá es una líder comunitaria muy importante, fue la primera profesional que tuvo el pueblo arhuaco. Pero, ¿esto qué significa? En el año 86, ¿qué decía nuestra Constitución? Que los indígenas éramos salvajes, que había que integrar a un proyecto homogenizante nacional. Entonces tenemos que reconocer que no hemos superado todavía no solamente la violencia directa, ¿no? Hace unos días asesinaron a una abuelita cansada con su nieta, violan una mujer en Nucacmacú, otra mujer en Puerto Nariño, asesinan a una niña en Vera. Desde que aterrizaron aquí o desde que desembarcaron aquí los españoles ha sido la falocracia, el uso del pene como arma cortopunzante y la violencia sexual. Estamos cansadas de esos abusos contra nuestros cuerpos, contra nuestros territorios, contra nuestros derechos, la imposición de esta geopolítica de la sed y el hambre. Y esto significa, por supuesto, qué hacer cuando a ti te desplazan del territorio. El desplazamiento es algo doloroso, es el desmembramiento de nuestro tejido comunitario, son las rupturas espirituales con un territorio sagrado, es un dolor existencial que hay que sanar. En esos momentos tú tienes que tomar una decisión, o entras a engrosar los cordones de miseria de una ciudad como Bogotá, como les toca a la gran mayoría de mujeres indígenas, tratando de mendigar la solidaridad de la gente en las calles, porque aquí esta es la ciudad más desigual de este país, lo vemos con las mujeres y los niños en Vera, 220 niños en Vera a sol y a agua, sin que el Estado, ni nacional ni distrital, responda. ¿Yo qué he hecho? Pues tomar la decisión de alzar la voz, pese a todas las amenazas que implican este país, tomar una postura política y defender, por supuesto, nuestros derechos, porque no han sido un regalo, ninguna concesión de ningún gobierno, ha sido fruto de la lucha y es con organización, es con articulación. Por eso yo creo que tenemos que salir de esos feminismos neoliberales un poco también que se quedan en unos maquillajes cosméticos, pero que no
analiza y plantea los cambios estructurales que tenemos que hacer en la economía. Necesitamos pasar a una economía viva, y una economía viva está basada en la creatividad. Necesitamos una cultura viva, el arte, necesitamos una democracia vital, una democracia donde los ciudadanos tengamos derecho a decidir entre el aire puro que respiramos o el que se nos contamina, entre el alimento saludable que garantiza el bienestar de nuestras familias o el alimento que se nos envenena. Creo que la peor idea de la Revolución Verde fue haber envenenado la tierra que producía nuestros alimentos. Es que a este sinsentido hemos llegado. Por eso desde la sierra decimos C, desde la visión de los mamos, es recuperar el sentido de vida, es volver al origen, pero volver al origen es volver al vientre, volver a la matriz de la vida, volver al agua. Eso significa volver a ordenarnos en torno a los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Y esto tiene un sentido práctico. Por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, ¿cómo hacemos un hidrobarrio? ¿Cómo sanamos nuestra relación con los humedales? ¿Cómo sanamos al río Bogotá? Eso significa también una mirada distinta de hacer la política, de hacer el arte, de hacer la economía, y para ello yo pienso que una nueva humanidad debe florecer, pero no será una tarea sencilla. En ese sentido, pues para mí, pasar de la sierra a Bogotá, de ese proceso de transición, también de ser una joven a tener que asumir una responsabilidad política, no hubiera sido posible sin el camino espiritual de una cultura que me ha enseñado que ser mujer es un camino, donde cuando somos niñas somos aprendices. Después, cuando somos madres y tenemos nuestros hijos, ellos realmente son nuestros maestros. Cuando acumulamos la experiencia y nos hemos preparado intelectual, emocional, espiritual, materialmente, y podemos servir, entonces somos maestras. Algunas alcanzan el nivel de ser atimamas, sagas, javas, a todas ellas que son nuestro soporte espiritual y material. Si no fuera por ese soporte que en momentos difíciles necesitamos para tomar las mejores decisiones, pues ¿dónde está realmente el empoderamiento, la autodeterminación como mujeres? Generalmente tenemos que afrontar nuestros miedos, tenemos miedo a estar solas, tenemos miedo a tomar decisiones importantes, tenemos unas dependencias que nos atan a un sistema patriarcal que se ha apalancado finalmente en el terror para evitar que nuevas alternativas surjan. Yo creo que vencer los miedos es parte de la tarea para que un liderazgo alternativo femenino empiece a transformar desde el fogón, desde la casa, desde el barrio, desde la comunidad. Y yo creo que de lo micro a lo macro puede ocurrir realmente esa transformación tanto cultural, económica y política que necesita. Por eso creo que, bueno, ya han pasado más de 20 años, ¿no? Creo que la luna, las fuerzas vivas de la tierra me mantienen saludable y decidida a dar la lucha que se requiere en este país, romper pues finalmente para una mujer indígena no es fácil tampoco abrirse un campo en la escena política. Nuestras posturas y Ruth, quisiera agradecerle, me estaba acordando que ya habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos en una reflexión sobre la difícil situación de la niñez indígena entre el exterminio que viven nuestros pueblos, porque ha tocado un punto muy importante. Yo creo que hasta que no haya una justicia cognitiva, no va a haber justicia social. ¿Esto qué significa? Hoy el futuro de la biosfera depende de los territorios y de los conocimientos indígenas. El 22% de este mundo es territorio indígena. El territorio indígena alberga el 80% de la biodiversidad.
es el territorio donde nace el agua, donde está el aire que todos respiramos. Es que si destruyen la Amazonía no están destruyendo solo el hogar de los 56 pueblos de ese territorio, están destruyendo los pulmones de la tierra, de toda la humanidad. Entonces yo creo que es un deber ético y tiene que ser parte del espíritu de este festival, que entendamos que todo está interconectado, que somos una sola familia de la tierra, que somos interdependientes, que lo que le suceda al agua, le suceda a la tierra, nos sucederá a nosotros. Y en el marco de esta pandemia solo dejo la siguiente reflexión. Si la tierra tiene salud, tenemos salud. No va a ser suficiente las vacunas. Tenemos que sanar la tierra y tenemos que sanar nuestra relación con el agua. Esto significa un cambio de enfoque, un enfoque ecoepidemiológico. Tenemos que trabajar en la salud colectiva, en la salud pública, y eso pasa también por generar entornos saludables, comunidades saludables. Entonces tenemos que salir también de este individualismo occidental en el que estamos y recordar que somos seres sociales. Tenemos que construir comunidades del agua, comunidades para cuidar los suelos, comunidades reconstruyendo toda la ecología de saberes, y eso sí, superar el racismo epistémico que hay en las universidades, en la educación formal escolarizada, que ha excluido de manera sistemática los saberes indígenas, porque esa es la violencia más sutil, pero la más profunda, y es violencia cultural, la imposición de una cultura dominante, consumista, individualista, patriarcal, capitalista sobre las demás culturas. Creo que todas las culturas, y eso es algo que le propongo a las mujeres, que defendamos la diversidad en la cultura y en la naturaleza, porque es sobre la base de este principio que está la posibilidad de un futuro más saludable, más justo, más sustentable y en paz. Gracias a ti. Gracias. Beatriz, por estos tiempos hemos venido trabajando mucho como en recuperar la esencia y esa conexión con lo femenino, así como eventos como este, como Chamana. También al tiempo han surgido muchos movimientos feministas que luchan por los derechos de igualdad de la mujer, que está muy bien, pero también sentimos que en algún punto se ha descontextualizado el verdadero rol de la mujer. Quisiera preguntarte desde tu visión, ¿cuál sientes que sea que debería ser el papel de la mujer dentro de la sociedad, dentro de la comunidad y dentro de la familia? He oído una exposición maravillosa de la concejala y también de la, como decimos nosotros, la papá y la abuela de allí de la zona. En realidad yo no tengo demasiado para agregar, pero sí puedo decir que a nosotros las mujeres originarias siempre se nos ha otorgado la potestad de mantener el orden, no de hacerlo, sino de mantenerlo. Para mantenerlo debemos de conocerlo, naturalmente. Y este orden hoy, naturalmente, como ya se dijo, está bastante intervenido, para usar una palabra sutil, vamos a decir, ¿no? De manera que nosotros tenemos, por un lado, tenemos la potestad de criar o desarrollar nuevas personas que son los hijos o las hijas. Entonces, podemos allí sembrar esa semilla de cuidado, esa semilla de ternura y de alegría para poder ver todo lo que esta Madre Tierra nos ofrece. Y al ver todo esto, cómo no nos vamos a enamorar y cómo no nos vamos a comprometer a cuidar todo aquello, porque al ser parte de toda esta vida natural que se nos ofrece, hay que hacer una reflexión, me parece muy simple, y es que pudimos no ser, no existir, no nacer, y por algo hemos estado aquí, estamos aquí, nacemos. Ahora, hay que averiguar para qué se nace, por qué uno vive. No es pasar nomás por la tierra, no es estar nomás. Siquiera algo, dicen nuestros antiguos, tenemos que dejar. No es cuestión de la vida nomás, de disfrutar. O entonces, ¿qué sentido tendría? Siquiera un canto, dicen las abuelas. Bueno, eso es lo que me ha tocado. Cuando uno comprende para qué ha venido y cómo lo va a comprender, a quién se lo va a preguntar, no es que va a alguien y le dice, ¿usted qué piensa? Que nací para hacer qué cosa, sino que el mismo cuerpo de uno suele dar esos tiritones, como decimos, esos empellones para qué me está pasando,
¿Qué necesito? ¿Qué me avisa? Hay que leernos entre nosotros mismos, esta introspección de la que se suele hablar, ¿no? En ese sentido, a mí me ha pasado aquello y yo le puse atención al cuerpo. Me pasaban cosas, situaciones. Tengo que salir de este lugar. No debo estar más aquí. ¿Qué me pasa? Me cambia el humor. Me siento mal. Estoy angustiada. Tengo que ir. ¿A dónde voy? ¿A dónde me lleva el cuerpo? ¿Cuál es el rumbo? ¿Dónde está la huella por la que yo tengo que ir? Bueno, fui en su búsqueda. Y claro, como dice el proverbio, ¿no? El que busca encuentra. Y me encontré. ¿Pero me encontré con qué? Con que fui una persona como todas, todas las personas, todos somos gen, decíamos, entonces señalada, y la tierra me ha señalado, y cuando la tierra lo señala a uno, entonces es una tremenda y enorme responsabilidad, no es para el beneficio de sí misma, acaso es para el sacrificio, decía el maestro Yupanqui, y naturalmente que ha de ser así, porque a veces hasta allí, hasta eso sentimos, sin embargo, en ese sacrificio está el rol de la mujer en la cultura mapuche y en la cultura de la vida. Es el cuidar, el conocerse, como digo en principio, a sí misma, ¿verdad? Para poder después transmitir eso que uno siente y dar respuesta a lo que las jóvenes, las niñas, las nuevas mujeres van a empezar a sentir también. Conversar sobre los beneficios de estar viva, de no poder haber existido y estamos. Y luego, como corresponde, camino a donde no vamos a estar más desde lo físico, pero desde lo intangible seguiremos con esa energía entregándola y además aportando. De manera que el rol es todo eso, el no haber sido, el ser y en lo que seremos y lo que dejamos. Pero no solo en la palabra o en las acciones, sino en eso intangible, ¿no? En eso que nosotros denominamos el ñen, la fuerza y la energía que vibra. Yo no soy yo, no soy solo yo, aunque a mí solamente me ven. Nuestros machis, que son conocedores como, o conocidos como, o conocidas como chamanas o chamanes, nos dicen, y siempre me dicen, usted no viene sola, usted viene con tanta gente antigua, con determinada gente antigua. Ellos lo ven, ellos lo saben. Bueno, pero entonces quiere decir que están mis 2 abuelos, mis 4 abuelos, mis 8 tatarabuelos, y así toda la cantidad de genes que vienen por mí, no solo en mi aspecto físico, sino en esa energía que viene y de la que yo tengo que asirme y a la vez responder por ella, por las equivocaciones de aquellos que fueron también y que las tuvimos, ¿verdad? Y en esas rogativas están presentes. Por eso siempre, y me gustó comenzar con ese saludo a la pareja de ancianos, en una formalidad de todos los ancianos, mujeres y hombres, y a la pareja de jóvenes que suele también no a veces poder desarrollar. Ese es el rol de la mujer, conocer cómo relacionarse con lo intangible, con lo supremo, que es la naturaleza. Pero no solo allí, sino también el rol de poder entregar y conversar con todas las energías de la tierra, para tener una armonía, para poder estar en ella y merecer estar en ella, ¿no? De manera que no es ni fácil ni ligero, pero no es imposible ni difícil. Gracias. Yo quiero decir que de verdad me encantaría tener muchísimo más tiempo y quedarnos en un conversatorio de lunas enteras. Solo tengo mucho, mucho agradecimiento por cada una de ustedes, por cada una de las labores que cada una está haciendo en esta tierra, por venirnos a traer esta memoria, este recuerdo de que somos agua, de que somos seres que cohabitamos esta tierra y que estamos regidos por los ritmos naturales, por los ritmos de la luna, por los ritmos de las plantas, de las semillas. Así que quiero agradecer profundamente por su presencia, por su palabra, que ojalá se expanda esta semillita a todos los hombres y mujeres que nos están escuchando hoy, porque tal vez está dirigida nuestra palabra a las mujeres, porque como dice Ati, tenemos que retomar el orden femenino para que todo vuelva a fluir en armonía. Eso no quiere decir excluir a los hombres para nada, sino todo lo contrario, que se equilibren las energías, ¿no? Y que el masculino siga en su quehacer y el femenino siga en su cuidar y guardianar la vida. Así que gracias por estar aquí y queremos cerrar este conversatorio con un canto de Beatriz inspirado en el agua. Y bueno, gracias infinitas por toda la sabiduría que trajeron en este momento. Gracias. Duni, decimos en lengua arhuaca, y hacerle un reconocimiento a el pueblo mapuche, que a pesar de toda la violencia que ha tenido que soportar,
con un Estado que privatizó el agua y la seguridad social, pero que está en un proceso constituyente donde también están incluyendo los derechos de la naturaleza. Desde Colombia, abuela, un abrazo, nuestra lucha es la misma y qué maravilloso cerrar este ciclo con un canto mapuche desde la Sierra Nevada. Pues las invito a activar la cartografía sagrada asociada al agua, a hacerle un altar a nuestras aguas internas y externas. Duni, hoy siempre infinitas gracias. Gracias. Comenzar con Beatriz, quisieras dejarnos Despedir. algunas palabras, algo que quieras dejar, un llamado antes de irnos. No, gratitud eterna a quienes organizan eventos como este, que permiten que fluyan las buenas energías. Creo que mucha gente quiere ayudar, que mucha gente quiere ser parte de la solución y es nuestra responsabilidad también facilitar eso, y cosas tan sencillas como un pañuelo que se transforma en agua y salva vidas es un gesto muy importante. Entonces, eterna gratitud. Detrás de todas nosotras hay equipos completos, hay hombres completos. El feminismo mío viene de mi papá. Fue mi papá el que desde pequeña me dijo no acepte relaciones de subordinación. Y fue él el que me dijo prepárese para no permitir ninguna clase de irrespeto. Mi feminismo viene de mi papá y fue después alimentado por mi marido y por mi hijo. Entonces, detrás de todo esto hay una cantidad de hombres feministas que yo también quiero honrar profundamente. Esto va para largo, necesitamos décadas sucesivas. Espero que nos sigamos encontrando. Gracias por estar ahí conectados con Chamana Mon Fest. Muchas gracias. Bueno, y también la cortesía para las que quieran inscribirse en nuestra Escuela de Mujer y Naturaleza. Este segundo semestre vamos a estar dedicando un diplomado a mujer y agua para todos los liderazgos femeninos interesados en transformar nuestros barrios, nuestras ciudades, construir las comunidades del agua y hacer la polis del agua, una ciudad, una nación sensible al agua. No duden en ser parte de nuestro proceso de formación para el buen vivir, al lado de UR Intercultural, la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional y todas nuestras sabedoras y todas nuestras comunidades comprometidas con sus cosmologías del agua. Es un saber intercultural que queremos colocar para transformar a Colombia. Entonces, muy bonito el espacio, muchísimas gracias a todas las que han hecho magia para transformar el arte en agua y invitar a toda la gente a comprar el pañuelo. Así es. Creo que lo van a retransmitir y bueno, toda la gente que nos sigue por redes, por favor compren el pañuelito, que somos goticas de un mismo río y de gota en gota vamos a hacer un gran caudal. Hasta que no tengamos un mundo justo debemos tener uno solidario. Entonces, gracias Ruth también por tu trabajo y ojalá muchas familias puedan saciar un poco su sed en La Guajira. Muchas gracias. Así es, hecho está. Gracias. Gracias.